Del Cabo de Gata a Palos, sentimos la soledad propia de los paisajes que lo copan todo e intuimos un mundo de posibilidades más allá del mar, haciéndonos sentir la libertad del que habita en un espacio no humanizado, un espacio vinculado a aquel Mediterráneo forjador de identidades, en constante movimiento, cruce primigenio de aquellos semitas y musulmanes de toda etnia y condición, que se aventuraron en un reino extenso en ruinas. Los acontecimientos del 711 son complejos. Los hechos son que hay un desembarco militar, que hay una posterior ocupación del territorio, que hay un destronamiento del rey visigodo, que su lugar lo ocupa un gobierno formado por árabes, con un apoyo de parte de la nobleza del antiguo régimen. Por lo tanto, en los primeros tiempos, el gobierno de Al-Ándalus estaba presidido por árabes al servicio del califato de Damasco, pero entre lo que podríamos llamar sus ministros estaban parte de la nobleza visigoda, que había entrado en conflicto con el rey destronado y que aprovechó esta circunstancia para de alguna manera no perder el poder y sobre todo no perder las propiedades. Pero como la población no parece que ofreciera mucha resistencia, salvo casos muy contados, la violencia probablemente se ejerció lo justo. Fue el arabista español Joaquín Valvé quien dedujo la entrada de aquellos protomusulmanes por Cartagena y no por Gibraltar. Los mismos unitarios que parte de la historiografía española han tratado de denostar en su progresiva labor de siglos una hipótesis que ha sido tan apoyada como rechazada por unos y otros. Las fuentes de estas crónicas que se escriben aquí en Al-Ándalus, las primeras en el siglo IX, o sea, más de un siglo después de la conquista, copian fuentes egipcias, porque para un sabio de Al-Ándalus la cultura estaba más en Oriente que en Occidente en ese momento. Luego, si autores egipcios que habían hablado de las conquistas árabes habían incluido Al-Ándalus como parte de esas conquistas, eso era algo que un sabio de Al-Ándalus tenía que tener en cuenta. Yo personalmente creo en esas fuentes, creo en el desembarco, incluso creo en el lugar por el que se produjo el desembarco, a pesar de que estando en esta región es atractivo pensar como nos han propuesto, concretamente Valvé, que nos ha propuesto un desembarco por Cartagena, pero yo encuentro que no hay suficiente fundamentación para afirmar eso, así es que yo sigo pensando que hubo un desembarcos sucesivos. Los primeros tiempos, durante el siglo VIII, los desembarcos son más bien militares y luego ya son oleadas de inmigrantes de calidad, o no, es decir, de personas que vienen a vivir aquí, porque esta era una tierra de oportunidades. Desde la fundación en el siglo IX hasta, digamos, el siglo XI, esta región parece como que cuenta poco en el resto de Al-Ándalus. Esta es una región más con poco poder político y poco poder
digamos, cultural. La antigua región de Tutmir aglutinó a varias medinas profundamente andalusíes, siendo Murcia una de sus capitales. Una medina como piedra de ámbar engastada en un anillo que sellaba ese Al-Ándalus tan oriental. La ciudad de Murcia existía, no como ciudad, no como un núcleo de población importante, sino como un lugar llamado así, Murcia. Es un topónimo, por lo tanto, arabizado, es un topónimo latino con toda seguridad. Sobre el significado de Murcia, ya Menéndez Pidal mencionó el topónimo como azote de filólogos, aunque son muchos los que lo relacionan con Mircia y los mirtos, arrayanes que cubren con su blancura y su brillo los bosques del Mediterráneo ibérico y el norte de África. El mirto, en las civilizaciones clásicas, representa la fecundidad y la fertilidad, la regeneración y la alegría, el amor que lo inunda todo. Un ramo con el que se corona a las prometidas en las bodas. Si Al-Ándalus tuvo su corona de mirto, fue la misma que cubrió ciudades como Murcia, Lorca, Mula u Orihuela. La ciudad de Murcia fue fundada por Abdelrahmán II en el mes de Rabi al-Awwal, en el año 210 de la era islámica. Lo que hace Abdelrahmán II, el emir Abdelrahmán II, es hacer de ese lugar la capital de esa región o esa cora, esa región llamada Tutmir. Los actuales límites administrativos de la comunidad autónoma de Murcia no son los históricos y menos referidos a época andalusí. Esa decisión se toma en un momento del año 825. Bueno, el documento es sin duda un documento auténtico, es una carta que está fechada el 25 de junio del 825. Cuando esa carta llega aquí al gobernador que tenían los omeyas en la región de Tutmir, pues se puso manos a la obra y a partir de ese momento tenemos la ciudad de Murcia con ese rango de capitalidad que no ha llegado a perder nunca desde entonces. Una cora que iba a ser esencial en el estudio de la clásica Al-Ándalus, loada por Abdul Hassan Hazim al-Qartayanni en una famosa casida. Todos los placeres se dan cita. El ver y oír cosas agradables. Las comidas, las bebidas y perfumes. Las veladas, el departir en las madrasas y en las tertulias literarias. El amor. El tiempo es como una fiesta continua. Las noches, como noches de boda. La vida, un ensueño permanente. Pequeños lienzos de muralla son toda la estructura defensiva que no queda en una de las más grandes capitales de Al-Ándalus. 16 metros de altura de adobe y tapial, 6 puertas de entrada protegidas por 95 torreones que hacían de este complejo amurallado uno de los más espectaculares del Mediterráneo. Sabemos que el Teodomiro, el que los árabes llamaron Tutmir, guerreó contra los invasores y sabemos, si creemos las crónicas latinas, en este caso, no árabes, que este Teodomiro empezó ganando batallas y finalmente teniendo que claudicar, que pactar, en un momento en que, ya arrinconado aquí, concretamente en Orihuela, pues logró convencer al ejército de Abdelaziz de que era bueno para ambas partes que se llegara a un pacto. Fue aquí donde se celebró uno de los pactos más célebres de todos los tiempos y que tanta luz nos ha mostrado en el proceso de islamización que se abrió tras el fin del reino germánico de los visigodos. Los pactos fueron lo corriente desde que comenzó
la conquista árabe en lo que ahora conocemos Oriente Medio. ¿Por qué razón no se conserva nada más que el texto de un tratado de capitulación, y es este de Murcia? Probablemente hubo una tradición local que quiso mantener este texto para hacerlo valer, frente a abusos por parte de la autoridad. En el tratado se mencionan ciudades muy importantes como las que se entregan en las condiciones del pacto: Orihuela, Lorca, Mula, Begastri, Ello, Alicante, Elche y otras. En el Levante español no fue efectivo el poder de los árabes hasta el 713, pero es que además ese poder de los árabes, en este caso, se limitó a una especie de protectorado, puesto que el poder político lo siguió teniendo Teodomiro, las propiedades siguieron estando en manos de sus antiguos dueños, no hubo esclavitud, no hubo quema de iglesias, todo siguió exactamente igual, salvo dos obligaciones, una fiscal. Cada uno tenía que pagar un tributo que no era muy elevado en metálico y en productos, y luego la obligación de no acoger a los enemigos del poder, de los árabes, y de no atacar a los amigos o aliados de los árabes. Podemos hablar de 40, 50 años de gobierno autónomo en todo el Levante, bajo la administración de los califas de Damasco. La cosa cambia cuando llegan los omeyas, cuando llega el primer omeya, y entonces la administración ya en manos de los partidarios de los omeyas pues empieza a cambiar, y la vigencia del pacto, por alguna razón que se pudo argumentar en ese momento y que no conocemos, pues la vigencia del pacto acaba, ¿no? Del Levante surgieron los más apacibles jardines, en un medio difícil para la recreación de estos vergeles artificiales. Es aquí donde intuimos que la necesidad y la insuficiencia es el paso previo hacia la abundancia. Las tierras más fértiles eran las que estaban, digamos, cerca del Valle del Guadalentín, y concretamente cerca de lo que sería la ciudad, ¿no? Al pie del pie de la ciudad. Desde Almería hasta Murcia encontramos un relieve trufado de ramblas y barrancos, de agua que aparece y desaparece, donde los andalusíes construyeron toda una red de riego que hizo de estas huertas las más prolíficas de Al-Ándalus. El agua las captan de los lugares, es decir, o bien viene del río, el río Guadalentín, que es un nombre árabe, o bien de manantiales. Ese agua la traen por canales o por acequias, por lo que se llama un canal, la traen a la zona fértil, ¿no? Y la zona fértil lo que hacen es que por medio de unas balsas, unas presas de derivación, va llegando a los lugares por medio de una otra derivación de acequias, ¿no? Entonces hay un documento interesantísimo que son los repartimientos de Alfonso X, en el cual se citan varias de estas acequias, ¿no? Y claro, no son las acequias que hacen los cristianos, sino están recogiendo las acequias que había en época medieval islámica, ¿no? La acequia del medio, la acequia del pozo, la acequia de Cazalla, o sea, una serie de acequias que están irrigando toda la tierra fértil, ¿no? La infraestructura de riego creada por Abderrahmán II posibilitó lo que aún hoy se conoce como la Huerta de Murcia, una distribución de agua en sociedad que propició pactos entre el poder político y la población. Sería quizás más adecuado dentro de lo que sería la gran zona de la Cora de Tuzmí, en el marco de Sark al-Ándalus, de la zona oriental, reflexionar en qué momento Murcia tiene un especialísimo protagonismo en la historia del Al-Ándalus. Si hubiera que señalar alguno de esos periodos, es el que llamamos segundas taifas. Tras la caída de los almorávides, Murcia
se convierte en capital del Sarc al-Ándalus, de toda la zona oriental, no solamente la actual Murcia, Alicante, Valencia, sino incluso hasta el límite, la marca de los territorios que en esa fecha llegaban a la zona oriental e incluso la zona de Teruel, Albarracín. En este momento, cuando se produce la caída de los almorávides, surge una figura en Murcia, que es Inmardanis. Esta figura consigue generar un poder local allí y resistir, incluso combatir la llegada de los almohades. En ese mismo momento, tras la caída del imperio almorávide africano, se produce el movimiento almohade, que de igual manera desde el norte de África, desde el actual Marruecos, pasan y van conquistando toda la zona occidental. Ibn Mardanish fue el caudillo andalusí que quizás mejor representó el genio de los hispanoromanos que entraron al Islam. Ibn Mardanish no tuvo inconveniente en aliarse con cristianos y pagar a estos mercenarios para mantenerse en el poder tras las segundas taifas y el empuje del poderoso califato almohade, llegando incluso a rendir vasallaje a Alfonso VII de Castilla. Durante 25 años, ya conquistada toda la zona occidental por los almohades, resiste hasta 1171, que es la caída de Murcia ya en manos almohade. Sevilla es la capital almohade y Murcia es la capital del Sarc al-Ándalus, de esa zona que mantiene la tradición hispana sin modificaciones, porque, como bien sabemos, los almohades introducen incluso cambios doctrinales, pero Sarc al-Ándalus se mantiene fiel a las tradiciones de Al-Ándalus y resisten y combaten a los almohades. Estos controvertidos personajes representan el sino de aquellos musulmanes de orígenes hispanoromanos, convirtiéndose en sabios y en alfaquíes, en gramáticos, astrónomos o místicos espirituales. Fue en época mardanisí cuando la Cora de Murcia desarrolla toda una serie de palacios y fortificaciones caracterizadas por su fidelidad a las tradiciones hispanas constructivas. Este periodo ofrece a la historia de la arquitectura y del arte del occidente musulmán un conjunto de monumentos absolutamente excepcionales que se caracterizan por mantener la tradición almorávide frente al reformismo artístico que hacen los almohades. El arte almohade lo que hace es coger toda la tradición previa y introducir unos elementos de simplificación de esas manifestaciones. Por lo tanto, una eliminación del ataúrí, que es rico de época almorávide. Tenemos que enmarcar este fenómeno en fenómenos que se están produciendo en Europa para entender cómo la reforma religiosa, una reforma religiosa, tiene incidencia en el arte. Tenemos el movimiento del Cister en la Europa cristiana, donde hay un rechazo a toda esa tradición de Cluny. Es algo que se produce incluso en áreas culturales tan diferentes como es la islámica y la cristiana, lo almohade o el movimiento cisterciense. Sin embargo, en este periodo Inmardanis lo que hace es continuar las tradiciones previas en lo que podríamos llamar un arte tardo almorávide. En ese periodo, insisto, tenemos que enmarcar Santa Clara la Real de Murcia, un palacio que tiene un origen anterior incluso. Es decir, es la típica finca situada fuera de la ciudad, pero en sus inmediaciones, en lo que sería el arrabal. El antiguo Alcázar al-Sahir o Alcázar Pequeño es conocido actualmente como el Palacio de Santa Clara. Es en este palacio donde encontramos el origen de los celebrados patios de la Alhambra. El patio sur, llamado Sharq al-Andalus o Salón Áulico, representa la transición entre la arquitectura almorávide y la nazarí, eslabón silencioso y pétreo de un universo que se intuye y otro que se materializa en las albercas nazaríes. Situado a extramuros, en el arrabal de la Arrixaca, 4 jardincillos conocidos como arriates
representan la imagen del cosmos, un cosmos que se plasma en los ritmos y proporciones de las grafías y artesonados de la Alhambra, que emanan de la observación de la naturaleza y de sus ciclos ascendentes y descendentes. En su diversidad floral, tallada en madera, piedra o yeso, como una forma de letanía expresiva. Por las pinturas de una cúpula de mucarnas, de mocárabes, nos ilustra un panorama de figuración en este periodo de mediados del siglo XII, con una iconografía, con toda una serie de representaciones figuradas, de figuras de danzantes, de músicos, de escenas de banquete, que milagrosamente se han conservado en los fragmentos que tras la demolición quedaron cuando se construyó el palacio del siglo XIII, que demolió este palacio del XII. El castillo de Monteagudo es una fortaleza hercúlea, gigante en su concepción, farallón de vencedores y vencidos, hito dominador de valles y cruces esenciales, como un enorme fantasma de roca y piedra diseñado para impresionar. Esta es una finca construida, es nuevo, a diferencia de la de Santa Clara, que es un espacio anterior, un edificio preexistente, una finca preexistente. Sin embargo, Monteagudo es una creación de Inmardanis exclusivamente suya y destruida también por los almohades con un periodo muy corto. Allí tenemos dos fortalezas. Una es el Castillejo de Monteagudo, que es el palacio, la finca de recreo de Inmardanis, y otra cosa es la fortaleza del Castillo de Monteagudo, que hoy día la podemos ver rematada por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta fortaleza del Castillo de Monteagudo es pre-Mardanisí, existió una fortaleza anterior, pero Inmardanis la rehace completamente y se pueden ver los restos tanto de yeserías como de su propia planta, claramente Mardanisí, con esta solución de esquinas entrantes. El palacio y finca es otra cosa, es decir, es una finca de recreo, es una explotación agrícola que se hace en la zona de contacto entre la huerta tradicional de Murcia y ya las estribaciones, las primeras elevaciones, las zonas ya de secano. El propio Castillejo de Monteagudo, su emplazamiento en alto, el hecho de que esté fortificado con un número de torres muy numerosas, no responde tanto a necesidades defensivas, sino a la deseo de que se visualice a través de esa arquitectura de torres el poder. Es una escenificación, es un exhibicionismo del poder. El neomudéjar surge como un intento de recuperar el arte más genuinamente hispánico y andalusí. Casinos, balnearios y estaciones de tren se suceden en una mezcla sentimental de estilos de diversos periodos como de épocas superpuestas. El balneario de Archena representa ese nuevo mudéjar, en una extraña y atrayente recreación folclórica de los palacios nazaríes. Unos baños que trascienden las sensibilidades sincrónicas en un tiempo tendente al caos producido por el mundo contemporáneo. Un mundo que actúa como un remix descabalado y alucinado de todas las épocas. Va desapareciendo el sol del atardecer, hasta que no se ve más que el borde de su corona. Pero entonces, alumbra nuestros ojos el resplandor de cubas, cuya luz nos indica el camino. El Valle del Ricote
aún contiene la esencia geográfica de aquellos maestros tan importantes para las ciencias espirituales, maestros de la mística y del conocimiento más profundo de la revelación, como Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Arabi, uno de los polos espirituales de Oriente y Occidente, Ibn Sabin, célebre en Europa, el mismo que escribió un tratado de filosofía para el emperador Federico II, o Mohammed ibn Abu Bakr al-Riqoti, fundador de toda una universidad del conocimiento y pagado por el rey Alfonso X el Sabio hasta su exilio granadino. Tenemos el caso de Ibn al-Arabi al-Mursi, es el musulmán que más ha influido en la ideología religiosa sufí o el misticismo islámico. Pero tenemos otras personas, Ibn Sabaín, que es el exponente de una escuela o un foco de misticismo en el Valle de Ricote. Cuando uno visita el Valle de Ricote, uno comprende por qué ahí pudieron reunirse estas personas. El yacimiento de Medinat Siyasa nos da una idea de la importancia de las alquerías del Levante español y del modo en que las organizadas comunidades se asentaban en torno a emplazamientos ricos y bien comunicados. El interés de Siyasa en última instancia es que nos documenta la vida cotidiana de un grupo que no tiene la excepcionalidad de los grupos del poder. Estamos hablando de la vida cotidiana de una población mediana de los siglos XII y XIII en Al-Ándalus. Vemos que es un yacimiento que alcanzó ya en el siglo XIII, antes de la conquista de 1243, una extensión importante desde la propia dinámica interna de comunidades dedicadas a la actividad agrícola. El núcleo de población se entiende en función de los espacios de cultivo. Siyasa inicialmente fue una alquería, una pequeña alquería, en función de un espacio de irrigación pequeño. Se amplían los espacios irrigados y posibilitan que ese núcleo, que esa pequeña alquería en el 11, pudiera ir creciendo y llegar a ser un núcleo importante, y lo sabemos porque cuando se produce la capitulación, cuando Murcia, el reino de Murcia, decide pactar con Castilla y capitular y entregar el reino de Murcia a Castilla, al pacto van los núcleos más importantes, los representantes legales, y entre ellos va el arráez de Siyasa. En Lorca, tras el trágico terremoto que conmocionó a toda España y que destruyó gran parte de su patrimonio artístico, tenemos esa sensación de paz que nos transmite el carácter de su gente. A lo largo de los siglos se va configurando una ciudad, y fundamentalmente una ciudad con un control muy estratégico del territorio, ¿no? Es una ciudad con una alcazaba arriba, aparte a la ladera hay una medina, y en la zona extrarradios, de la zona fuera de las murallas, están los arrabales, los cementerios, las zonas artesanales, ¿no? Pero eso llega, digamos, con una configuración larga, es a lo largo de varios siglos, ¿no? En principio, en la primera llegada de los árabes parece ser que se sitúan en la población antigua, que es la población que está en el cerro, ¿no? Y ahí sería la Lurca, que aparece en el tratado de Tudmir. La cerca de la ciudad tendría aproximadamente más de 1,5 kilómetros. Partiría de la Alcazaba y volvería haciendo una especie de elipse, volvería a la zona de Alcazaba, se abrirían puertas en torres, y esa muralla se conserva en bastantes tramos. Hay proyectos para que se pueda tener preparada para la visita, y bueno, se ha visto en algunas zonas afectadas por los terremotos del 11 de mayo del 2011, pero se está trabajando en ella, ¿no?
Es difícil encontrar una fortificación tan subyugante como la de Aledo. Torre escenario de coreografías destinadas a representar el dominio y el poder. Fue en Aledo donde los almorávides de Yusef ibn Tasufín se enfrentaron a Alfonso VI, tras la llamada de los angustiados reyezuelos andalusíes, preocupados por la creciente violencia de los cruzados de Alfonso VI, el mismo que abrió la península ibérica a la Gran Cruzada Europea. En un mundo donde la historia se escribe en función de las sensibilidades comunitarias, las guerras se desarrollan como un conflicto inevitable que articula las comunidades y que forma parte de la naturaleza humana. Hoy el rastro de esas imágenes son sombras entre palmeras silenciosas, en norias como piezas de museos al aire libre, en secas acequias sin sentido que aparecen abandonadas o transformadas, y en oficios que unos pocos se empeñan en mantener. Estos hombres dejaron una marca para la posteridad, una posteridad empeñada en negar el sentido de la acción, del trabajo y de la existencia. Fue en esta tierra donde se gestó una de las mayores épicas de la historia del conocimiento. Todo el levante español se siente como una novia somnolienta, esperando el aliento de un oriente que se estea, que ha desaparecido. La normal apropiación de los logros de Al-Ándalus ha dotado al levante de un molde peculiar, y en todos los sitios encontramos un Al-Ándalus desdibujado y silenciado, pero presente allá donde miramos.